Bienvenidos, queridos amigos, en los estudios de Antena Aragón que nos presta precisamente todo el soporte técnico para poder llegar hasta ustedes en su casa y poder ofrecerles estos programas que hacemos cada semana para intentar cumplir con la misión y vocación que tiene la asociación nuestra, la Acción Social Católica, desde hace más de 100 años, que intenta ayudar en lo que puede socialmente a los necesitados, intenta fomentar una formación laboral, profesional, e intenta también una formación humana, religiosa, que fomente la sensibilidad social de solidaridad entre todos. Seguimos haciendo este trabajo más de 100 años después de que la Rerum Novarum animara a unos cuantos cristianos a que se agruparan y formaran este tejido cristiano de grupos sociales que trabajan por los demás. Pues queremos sumarnos a este tejido tan amplio históricamente, tan amplio también hoy a nivel geográfico. Trabajamos también en África, en Latinoamérica, y hoy es precisamente un día en el que parece que deberíamos quedarnos en silencio, porque queremos hablar precisamente del silencio. Y queremos hablar del silencio con alguien que ha optado en su vida por vivir en silencio en lo que es una vida comunitaria, silenciosa, laboriosa y muy ocupada, pero con un ritmo muy distinto al que habitualmente llevamos los que vivimos, entre comillas, en el mundo. Ellos viven también en el mundo como nosotros, pero han querido tomar una cierta distancia para poder dedicarse a una función que ellos hace ya muchos siglos que vienen desarrollando como provocación también frente a nosotros y al mismo tiempo como recuerdo y memoria de que aquí en el mundo hay muchas cosas en las que pensar y que de cuando en cuando conviene tomarse una pausa, un respiro, y así en ese silencio. ¿Es elocuente el silencio? Pues vamos a preguntárselo a alguien que optó por este tipo de vida y que se llama José Alegre Vilas. Nos cambia el segundo apellido. Y José Alegre Vilas, que tiene una historia personal también muy interesante, porque siendo un antiguo maestro de escuela en nuestra España, optó un día por responder a una vocación que sintió de hacerse cura y lo hizo adscribiéndose a la diócesis de Zaragoza. Estudió en el seminario de Zaragoza después de ejercer su magisterio escolar y años más tarde descubrió que también tenía otra vocación pendiente, que es la que está realizando ahora como monje y que realiza esa función monacal en el monasterio de Poblet. Allí ha sido abad durante unos cuantos años y hoy ya abad emérito, pues sigue integrado en la comunidad como un monje más y de cuando en cuando los que le importunamos le pedimos que salga de ahí, de la vida conventual y venga a vernos y a hablarnos de esas cosas en las que él piensa tantas veces. Por eso, José, bienvenido con nosotros. ¿Es elocuente el silencio? ¿Habla de verdad Sí. el silencio? Muy elocuente. ¿Y cómo lo hace? Muy necesario. Elocuente, dices, y necesario. Introdúcenos un poco. Es que la explicación del silencio, yo pienso que el silencio lo vives o no lo vives. Es que si lo explicas, si lo envuelves con palabras, ya no es silencio. Pero necesitaremos esas palabras para que tú nos transmitas, ¿no? Un poco de ese sentido. Sí, pero es un equilibrio difícil. Yo pienso que el silencio por sí mismo ya tiene un mensaje, un silencio que una persona vive y actúa en su ambiente, en su comunidad,
Y evidentemente en algún momento habrá necesidad de una palabra que subraye ese silencio, que comunique un poco el sentido, pero yo pienso que no necesita muchas palabras el silencio, porque entonces desvirtúa el silencio. Desvirtúa el silencio. O sea que el silencio admite poca retórica. Lo escueto para poder decir algo sobre él, pero fundamentalmente es que sea siempre una invitación a participar de él. Háblanos. Hay un dicho de San Juan de la Cruz, ya lo conoces posiblemente, dice: Dios creó a su hijo, y su hijo habla en eterno silencio, y en silencio de ser escuchado. La palabra de Dios, bueno, se ha manifestado y se manifiesta a través del silencio, ¿no? Pero seguramente habrá que tener una sensibilidad especial, ¿o qué? Como la tenía Juan de la Cruz y como la tenéis vosotros, seguramente a base de cultivarlo mucho. Pero ¿hace falta una sensibilidad especial? ¿Hay que cultivar oídos interiores para captar lo que el silencio transmite? ¿Cómo se enamoran dos personas? Yo pienso que se enamoran a través de la mirada, y una mirada silenciosa, y luego vendrá la palabra, o sea, la palabra que explicará un poco ese silencio, pero pienso que el punto de partida está siempre. El silencio es muy elocuente, ¿no? Si es un silencio verdaderamente de la persona que vive que lo vive y lo transmite en las distintas situaciones, en los distintos momentos y situaciones en que está viviendo en su vida normal de cada día. Pues yo pienso que transmite ese un mensaje. Es verdad que quizá habrá un momento que pues alguna palabra será necesaria para subrayar o dar elocuencia o voz a ese silencio, pero pienso que no es necesario muchas palabras, ¿no? No es necesario. Yo pienso que no. Es simplemente afinar los oídos internos, entonces. Esa especie de... Pero aquí está el peligro, o sea, porque los oídos internos hoy el hombre de día los tiene poco desarrollados. Hoy el hombre está estamos, no sé, muy vertidos hacia afuera, y hacia afuera toda la vida es dispersión, es prisa, es movimiento, ¿no? Y en cambio el silencio requiere pues un recogerse interiormente, ¿no? Y eso no es fácil hoy día en esta sociedad de hoy día. Claro, porque en nuestra sociedad, en ella prima sobre todo la productividad, ¿no? Y la productividad que está hecha a base de equipos humanos, es decir, de comunidades de trabajo, son comunidades que están siempre hablando mucho, pero quizá comunicándose poco. Claro. Y tú dices que habría que subrayar precisamente lo contrario, hablar mucho menos y comunicar más. Sí, evidentemente. Una comunicación, un diálogo quizá hoy es mucho más necesaria a veces que tanta palabra que dispersa. Y hablas del poder de la mirada para transmitir y comunicar esas sensaciones e impresiones profundas que unen a las personas. Bueno, en la mirada yo pienso que también se manifiesta algo de ese mundo interior, ¿no? Bueno, es eso que te decía al principio, es dos personas se enamoran porque a través de la mirada. No creo que es difícil que se enamore uno de una persona que no ha visto nunca, ¿no? Aunque pero es ver a la persona, y ahí se establece a través de una mirada silenciosa una relación vital de vida. Luego vendrá la palabra que expresará ese silencio. Pero esto que te digo, de dos personas enamoradas, ponlo también en una relación de familia, de padres con hijos, en una relación en la sociedad, de empresa. Es necesario esta actitud de una presencia pues de la persona, de todo su ser, una actitud pues que no le dispersen, que no le dividan las palabras, ¿no? Sino que se mantenga como tal persona
en una unidad ante una situación, ante unas personas, y eso nos ayuda a conseguir los silencios. O sea que con el silencio profundizamos nuestras dimensiones humanas y personales, Sí. y escuchamos cosas. Sería algo así como contraponer, a ver si me sale bien, lo que me evoca precisamente lo que tú nos has dicho. Leemos todos los días o escuchamos o bien la prensa leída, o escuchamos la radio, o escuchamos la televisión con sus telediarios que nos dan noticias inmediatas de lo que ocurre en el mundo y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Nos traen las novedades. Novedades que hablan de nuestras rutinas y que inmediatamente se quedan anticuadas. Porque a la tarde el diario de la mañana ya no sirve. Y el telediario de la mañana, ya si lo oímos por segunda vez a la noche, notamos que es una pura repetición de lo que ya nos han dicho, ¿no? Si no es manipulación. Y además puede estar incluso manipulado para hacernos entender y ver la realidad desde el prisma que algunos querrían, ¿no? Que lo viéramos. Hay palabras que sean menos temporales, menos instantáneas, pero que sean mucho más profundas y que por eso mismo perduren a través del tiempo, no se queden enseguida anticuadas. Dios. Dios. Bueno, pues Dios también es una palabra, claro. Sí. Y Dios sería la realidad más profunda, ¿no? Con que un ser humano puede encontrarse. Hay algún teólogo que dice, creo que es Olegario, Olegario González de Cardedal. Que Dios es constituyente del hombre, no causa. Yo entiendo esto en el sentido de que causa quedaría Dios un poco como aparcado. En cambio, si es constituyente de mí, quiere decir que me está en todo momento constituyendo. Esto es lo mismo quizá con un padre y un hijo. Mira este hijo, cómo se parece a su padre, tiene los ojos de su padre y tal. Hay esa relación íntima, estrecha, pero es una relación más bien exterior, superficial. Puede ser profunda, pero es externa, ¿no? En cambio, con la realidad de Dios es algo más profundo. O sea, es un poco lo que la espiritualidad cisterciense busca. Es decir, no perdemos la semejanza con este Dios, pero buscamos recuperar la imagen. La imagen. Entonces, Dios en ese sentido es, pues, constituyente de mí, algo íntimo mío, Tan íntimo que alguno dice que la parte más íntima de mi ser, la más profunda de mi ser, no lo alcanzo jamás, no lo alcanza ni mi pecado, Es propiedad exclusiva de Dios. O sea, si Dios es constituyente de mí, dice que Dios está como fuente de vida, está permanentemente en una relación vital conmigo. Entonces, el camino para mí de encontrarme con este Dios es hacer este camino interior, buscando ese centro de mi ser. Y además esto es lo que también, de hecho, pues no solamente incluso a veces proclaman nuestros místicos, incluso a veces en otras religiones, este camino el camino interior, de esta experiencia profunda de la persona, ¿no? Sí. Entonces, por eso quiere decir que, bueno, para mí la persona es una persona, a pesar de que en nombre de Dios se hacen y se han hecho las mayores barbaridades, pero no deja de ser una luz que sigue iluminando y seguirá iluminando el hombre de todos los tiempos. Agustín es el que decía, Dios es lo más íntimo de mí mismo, ¿no? Sí, más íntimo que yo mismo. Más íntimo que yo mismo. Pero que forma parte de mí no como un añadido, sino precisamente como constituyente. Es lo que añadías tú de Olegario González, ¿no? Sí. Que no es un elemento más de nosotros,
es el elemento Claro. por excelencia que nos constituye como seres humanos, personas semejantes a él, dirá la Biblia. Claro. Oye, a pensar estas cosas os dedicáis en esa comunidad tuya de Poblet. Nos has dicho que estás en Poblet. Háblanos un poco de tu comunidad. ¿Dónde está y cuántos la formáis? Pues Poblete es un monasterio que está entre Lérida y Tarragona, mitad camino, a unos 90 kilómetros de aquí, de Zaragoza. Una comunidad de 24 monjes, algunos está fuera, el procurador, pero la comunidad somos unos 24. Y nuestra espiritualidad es, pues bueno, vivir la regla de San Benito, es la oración y el trabajo. Nombras a San Benito como padre fundador vuestro. No, fundador no. Seguís su regla. Seguimos su regla. Pero no Sí es vuestro fundador. Claro, porque yo te iba a preguntar, es que hay benedictinos, ¿no? Claro. Y vosotros no sois benedictinos. No. Pero seguís la misma regla, Seguimos la misma regla. porque en un momento de la historia hubo una necesidad de reforma, ¿no? Sí, fue son los 3 monjes rebeldes en Solesmes que había, no en Soles, perdón, en Molesmes, que no estaban muy de acuerdo con el ritmo de vida que se llevaba, y entonces se van a Sito, en Francia, y allí fundan lo que se llamaría el nuevo monasterio, ¿no? ¿Qué es conocido en el mundo con qué palabra? ¿Vuestra orden? El cister. El cister. O sea, sois cistercienses. De la común observancia. De la común observancia. Porque, bueno, a lo largo de la historia, pues por problemas de fidelidad, pues a la regla y a las costumbres y tal, pues hubo una división, y entonces surgió la rama trapense, ¿no? Que son de la estricta observancia. De hecho, pues entre los trapenses y los cistercienses hay una buena relación, y decir que aquellas distancias de tiempos atrás, pues bueno, no son tales en este momento, ¿no? Y ellos serían como más estrictos. Bueno, eran en aquel tiempo. O sea, hoy día, a mí a veces me preguntan, ¿y qué es más estricto, los benedictinos o vosotros? Y digo, mira, esto depende de los monasterios, a veces de la tradición que lleva en su vida, las costumbres que han tenido. Pues hay monasterios que son muy estrictos. Por ejemplo, a veces me comparan a mí Montserrat con Poblet, y digo, bueno, Montserrat son benedictinos y Poblet son unos cistercienses, pero más o menos no hay una gran diferencia. Lo más típico de la regla benedictina es la división del día en 3 periodos, o en 3 partes del día, con la dedicación. Para mí lo más decisivo es la primera palabra, escucha. ¿La primera? La primera palabra de la regla. La primera escucha. Palabra. Escucha. Escucha. De ahí depende todo. Y además, y esto también depende ahí, nuestra fe. Escucha. En el Evangelio. Esa palabra es una palabra que en el Evangelio sabe muchas veces. Escucha. Y esa palabra un poco lo determina todo. Y a partir de esta escucha viene el prólogo, en el cual pues va dando una orientación por dónde tiene que ir esa escucha, la escucha de la palabra de Dios, y la escucha dentro de una comunidad. Al final acaba con, vamos a instituir una escuela del servicio divino, ¿no? O sea, es un poco como un resumen en el prólogo de lo que va a ser luego toda la regla, pero un resumen quizá más doctrinal, muy interesante en ese sentido. Y luego después viene todo el resto de los hasta el capítulo 73, viene la organización del monasterio. Toda una organización, pues vendrá las actitudes que hay que tener el monje, la humildad, el silencio, la obediencia, y luego pues los tiempos de oración,
el trabajo, la relación entre con el abad, o sea, bueno, en fin, la relación entre los monjes de la comunidad, y es un poco la organización del monasterio. Pero todo es, para mí, esa palabra lo determina todo. O sea, la escucha sería la palabra clave para entenderlo. Bueno, para mí, a lo mejor otro puede mantener otra. Pero para entenderlo sería la palabra clave. Luego, para saber un poco de vuestra vida, sería el lema ese de el ora et labora. Para entender nuestra vida, es que vengan y vean. Bueno, esa es una invitación. Porque eso de orar y laborar, orans y laborans, bueno, eso sí es un eslogan, pero bueno, dice todo y no dice nada. O sea, que eso hay que verlo. Dedicarse a la oración y a un trabajo. ¿Trabajos de qué tipo los trabajos? Allá fundamentalmente, tradicionalmente ha sido mucho la granja y el campo. En eso se emplean mucho los cistercienses, ¿no? Agricultores. Sí. Pero luego con la refundación de Poblet, después que estuvo 100 años abandonado Poblet, y volvieron a venir monjes, con 4 italianos, y luego ya se fue acrecentando la comunidad con vocaciones de aquí, pues siguió algo también con las granjas y la tierra, pero un poco la granja se perdió, por cuestiones del pasado, no sé. Las tierras también se perdieron porque, bueno, se perdió todo con la desamortización, ¿no? Y entonces, al refundarse el monasterio, pues se cultivaba un poco algo de la tierra y luego, pues teníamos la responsabilidad, o tenemos, de mantener, pues en condiciones el monasterio para una visita turística, ¿no? Y aparte de eso, pues hay algún otro servicio, como puede ser pues encuadernación. Entonces se buscan a veces otros trabajos complementarios. O sea, que lleváis una vida en donde el trabajo, la oración, lo vais viviendo alternando momentos de silencio, momentos en que os dedicáis a cantar, ¿no? Momentos en que sé que tenéis una buena biblioteca, lo sé, ¿no? Por lo tanto, también el trabajo de lectura, el trabajo intelectual, también lo cultiváis, ¿no? Y escucháis ahí, tú has dicho la palabra de Dios, ¿escucháis también el clamor del mundo? Sí, claro. No tiene sentido uno apartarse del mundo para olvidarse de él, ¿no? O sea, que cuando nuestro Dios se ha hecho hombre, ¿no? Y se identifica con todo ser humano, ¿no? Entonces, si mi Dios es un Dios muy humano, yo si dejo de ser humano, ¿para qué me sirve ser monje? ¿Para qué sirve mi fe? O sea, que eso lo dice todo para mí. O sea, el punto clave, o sea, referencial, fundamental para mí, es un Dios, cuando yo digo que lo más importante es Dios, pero es un Dios muy humano, muy cerca del hombre, tan cerca del hombre que cada año celebramos que se ha hecho hombre, ¿no? Se ha hecho hombre y que está en lo más profundo de la naturaleza humana, ¿no? O sea que os retiráis del mundo, pero no os vais del mundo. Y el retiro no significa no estar también muy atentos a lo que ocurre y al clamor que surge en tantos, por ejemplo, estos días en que hemos asistido a la conmoción de la tierra en Turquía y Siria, os llega el clamor, ¿no? Sí, de quien sufre. Bueno, todos estos acontecimientos nos llega y rezamos por estos acontecimientos desagradables, tan negativos para la vida humana. O sea, no se está de espaldas, ¿no? No estamos de espaldas al mundo, estamos en el mundo. Dios está en el mundo, Dios ha hecho en el mundo, ¿no? O sea, la encarnación de Dios es que, oye, lo creemos que Dios ha hecho humano. Entonces, ¿para qué nuestra fe? Entonces, si mi Dios se ha hecho humano y se ha acercado al hombre, a todos los hombres, sobre todo al más débil, al más necesitado, el que yo me ponga de espaldas al mundo, quiere decir que no he entendido yo, no habría entendido yo a este Dios, que podría decir que creo, ¿no? Serían meras palabras. Claro, Dios ha hecho el mundo, empieza por ahí, por hacerlo Él,
Dios ha venido al mundo, se ha metido en él, como dices, porque Jesús efectivamente es un ser humano como nosotros, ¿no? Y no sería desde luego lógico que un Dios que empezó a manifestarse precisamente como el Dios de la historia, pues pidiese a la gente que nos retirásemos de la historia, ¿verdad? Como el Dios de la historia y el Dios del amor. Claro, el Dios de la historia, el Dios que se enfanga con nosotros en las cosas del mundo. El Dios de la historia que a veces incluso ya hay algún investigador querría un poco ya negar ese Dios de la historia, en el sentido de si ha existido Jesucristo, ya si ha existido, ¿no? Pero no solamente es un Dios de la historia que vemos que efectivamente a lo largo de la historia del hombre ese Dios ha estado presente en las circunstancias más difíciles de la vida del hombre, ¿no? Pero además que sobre todo lo más, para mí lo más elocuente es que Dios es el Dios del amor. Y no amamos el amor. El hombre no ama el amor. El hombre no ama al amor en el sentido de amar a Dios, En el sentido de no amar al amor. al amor mismo. Sí. Dios, pero es que para mí Dios es el amor. Dios es el amor. Pero este amor de Dios no es un amor de allá arriba, de un cielo que al que un día puedo llegar yo, sino que es un Dios que está en medio de la humanidad, está en nosotros, en nuestra Entre vida, en lo más nosotros. profundo de nuestro ser, ¿no? Y es un Dios amor. Entonces, si yo creo en este Dios, yo tengo que vivir este amor. Si lo demás, todo lo demás es cuento chino. Ujú. Claro, lo dices porque efectivamente, y Dios nos lo pide, Jesús nos lo pide también en el Evangelio, cuando todo lo resume precisamente en amarnos unos a otros, como Él nos ha amado, porque en nosotros, en lo más hondo de nosotros, dices tú, está quien nos hace capaces de amar. Claro. ¿No? Pero nosotros desviamos este mandamiento de Jesús, ¿no? Amaos como yo os he amado. Él de hecho viene a enseñarnos este amor de Dios, este amor de Dios. Pero, y de hecho vemos que a lo largo de los evangelios, a lo largo de su vida, él pasa haciendo el bien, mostrando este amor. Pero la gente lleva otro chip, es el de curaciones, es la posibilidad de un Mesías de este mundo. Y yo pienso que aquí hay un contraste muy interesante, muy serio, entre ese mensaje que a mí me lleva a pensar en lo difícil que tendría que pasar muchas veces Jesús, los momentos difíciles que tendría que pasar ante la gente, ante las multitudes, cuando Él busca transmitir, vivir y transmitir ese amor de Dios, ese amor del Padre, y ver que la gente está en otra dimensión. Busca el milagro, busca el Mesías que les libere, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es que, y luego esto repasa, o sea, nuestra vida, la vida de los cristianos, pues nos contentamos, a veces nos quedamos satisfechos con cumplir unas normas. Claro, y yo os tengo que decir, si yo como monje pues tengo la obligación de ir a maitines, laudes, la misma, todo el periodo, pues, bueno, lo hago, ya he cumplido, no. O un cristiano, pues que va a misa los domingos, en la familia, pues más o menos bien y tal, ya he cumplido, no. El que ama nunca cumple del todo. El amor genera más amor. Y aquí creo que fallamos mucho. O sea, yo tengo que preguntarme, o sea, al final del día, o no sé, o después de un ciclo de Navidad, que precisamente, por ejemplo, pues estamos celebrando, pues es el amor de un Dios tan loco que se hace hombre como nosotros. Después de celebrar este misterio, quizá yo tendría que preguntarme, si he celebrado este misterio, yo he crecido en el amor.
O al final de cada día, si tenemos la costumbre de hacer una especie de examen de conciencia, ¿cómo he vivido yo este día? Ah, pues mira, he obedecido en esto, tenía que hacer este trabajo, lo he hecho. No, no es eso. A mí lo que da sentido a mi vida, en profundidad, es el amor. El amor. Y entonces, en el amor, yo no puedo nunca estaré satisfecho, porque siempre el amor genera, más deseo. No sé si me explico. Espero que sí. Yo espero entender. Se me ocurre la imagen de un matrimonio que están, precisamente porque se quieren, están pendientes el uno del otro de hacer realidad una serie de cosas, no porque les toque hacerlo, sino porque efectivamente les sale el hacerlo, y luego pueden organizarse la vida repartiéndose funciones y cosas, pero no están ahí pensando hasta aquí es lo que me corresponde, a partir de aquí ya no me corresponde, ¿no? Diríamos de otra manera, en un matrimonio, cuando interviene el juez, seguramente es que el matrimonio ya está roto. Yeah. Posiblemente también en un creyente. Cuando un creyente recurre a la ley o al cumplimiento o a la norma y se mantiene en ese nivel de una fe sometida a la ley, que diría San Pablo, entonces es que tiene que revisar muy a fondo su forma de creer, ¿verdad? Es que la ley nos tranquiliza. Ya he cumplido. Muchos cristianos, ahora quizás un poco se ha olvidado, pero dice, bueno, ya he ido a misa, ya he cumplido. El mandamiento de ir a misa, he cumplido. No, si vas a misa, el día del Señor es a celebrar el amor. A contemplar el amor que ha vivido y ha muerto por ti. Y que te invita a incorporarse a ese mismo misterio de amor. Yo nunca puedo decir que he cumplido en el amor. Siempre puedo haber tenido un nivel más profundo, ¿no? Un deseo más grande, no sé. Siempre he podido dar un paso más en este gesto hacia los demás, ¿no? Hacia Dios. Y esto creo que, yo no sé si esto es que la educación no se nos ha dado lo suficientemente fiel al Evangelio, o es que, no sé, es tan difícil que nos retrae esto, ¿no? El amor. Y por otra parte, sin el amor no tiene sentido nuestra vida. Pienso que el amor es lo que da sabor, sentido a nuestra existencia. En nuestra cultura ordinaria, marcada por la productividad, es decir, por el trabajo, pues toda la vida gira en torno a, ¿no? Tanto la vida familiar, aunque ahora hablamos de conciliación familiar, pero fundamentalmente es lo que cuenta es el horario laboral y luego intentar conciliar eso con la necesidad de convivir también a nivel familiar. Pero la primera conciliación es la de ponerse de acuerdo para que todo el equipo, o por teletrabajo o presencialmente, esté en su puesto de trabajo las horas que le marcan y a poder ser todos juntos. A partir de ahí, dejar de trabajar se entiende como descansar, como relajarse, como vivir en la tranquilidad. Ya la vida de convivencia, ya los romanos la entendían como una pesadez, porque ya Horacio es el que, de un modo bucólico, idealizó el mundo rural sobre todo, como esa estancia en la soledad, como esa estancia en la naturaleza, como esa estancia en la que haces lo que tú quieres, no lo que necesariamente te marcan, y donde vives desde el relax y desde tu autonomía, decidiendo en cada momento lo que quieres hacer, ¿no? Ese Beatus Ille que hemos heredado de la poesía romana, de Horacio y alguno así, nos lo han transmitido también nuestros poetas. También hay otro fray, Luis de León, que también nos habla del Beatus Ille, aquel que se va del mundanal ruido, se escapa
al mundo tranquilo, al Rus, y allí lleva una vida bucólica, contemplando los árboles, los pájaros, y a veces eso se nos ha metido como que es similar a lo que lleváis, a la vida que lleváis vosotros, los monjes fuera del mundo. Pero esto es un poco, sería una huida. Una huida. Si ha de ser una huida del mundo, no. Dios no huye del mundo. Dios ha venido al mundo y nos ha mostrado su amor hasta el extremo. Hasta el extremo. Entonces, yo en mi fe, para ser consecuente en mi fe, he de vivir este amor fins al extremo. Y entonces esto cuenta, es más importante, más esencial que no el cumplir unas normas y unas leyes. Yo no me puedo quedar en una norma y en una ley, como es muy habitual en la gente, ¿no? En la sociedad, en la vida religiosa, la norma. Ya me quedo tranquilo. Yo, si vivo el amor, no me puedo quedar tranquilo. Como en una pareja, en un matrimonio, si dos personas se aman, nunca he amado suficiente a mi marido, he amado suficiente a mi mujer o a mis hijos. No hay una respuesta ahí. La respuesta es el silencio. Dios es silencio, habla en silencio. Entonces, ese silencio me obliga a un esfuerzo más, a un deseo mayor. Yo esto no sé si es fácil de comprender, pero y pienso que es así. Tocayo, pero nos choca. Nos choca porque hemos pensado siempre, por esa tradición que te digo, ¿no? Que sobre todo los poetas, son los que se han encargado de transmitirnos esa sed de tranquilidad y de paz, bueno, para poder dedicarse a pensar uno lo que uno quiera. Y tú ahora vienes y nos trastocas esto y nos dices, no. No, pero yo no me meto con los poetas. Ya. Los poetas son importantes y muy necesarios. Sí. La belleza, se dice, salvará al mundo. Pero qué belleza, qué belleza. Y nos lo planteas no tanto como una contemplación tranquila, sino como un reto de buscar. Y claro. De buscar cada día más. Sí. Y tratar de profundizar en el sentido de la vida, el sentido de las cosas, en el sentido personal, y de ir a la escucha de esa palabra profunda que siempre nos está hablando. Pero eso es un reto. Por eso decía que la primera palabra de la regla es escucha. Escucha. Pero eso es un reto. Y si te asomas al Evangelio, ¿qué es lo que hace Jesús? Bueno, pues ese mostrar, pasar haciendo el bien, y un poco contradecir esas aspiraciones que no están en la línea de lo que busca Jesús. Jesús busca mostrar el camino del amor. El camino del amor. O sea que a nuestros espectadores tendremos que decirles que si pensaban en un monasterio para llevar una vida tranquila, que abandonen esa idea. No, es que no necesariamente el amor no tiene por qué ser, bueno, el amor da también una paz, no es que te lleve a ser intranquilo, una preocupación que tengas tú no impide que tú vayas viviendo tu vocación, no es distinto, no tiene que ver una cosa con la otra, o sea. Pero la habíamos pensado más tranquila y tú nos la has planteado como una vocación. Pero es que podéis verla tranquilamente por fuera, y por fuera evidentemente la vida del monje tiene que ser tranquila, es tranquila, como tendría que ser a veces más tranquila en esta sociedad, pero luego el camino es hacia el mundo interior. Y ahí, en ese camino cap al interior, ahí no hay tranquilidad ya. Claro, porque ahí resuenan las grandes palabras, ¿verdad? Las y profundidades. Y la exigencia del amor. Y los ecos de cada uno. Y los recovecos que cada uno llevamos también. Y ahí es donde resuenan de verdad, no en lo quisquilloso y superficial, sino en lo profundo. Sí. Por eso decíamos al principio que el silencio es elocuente, y tú has matizado, muy elocuente. Sí. Muy elocuente. O sea que el silencio habla y mucho. Mucho, sí. Y muy profundamente. Tenemos que cultivar esa dimensión de escucha y de escucha de nosotros mismos, que Dios, como constituyente nuestro, nos habla desde lo más profundo. Muy bonito. Nos alegra escuchar precisamente estas palabras a los que la vida nos lleva
por caminos de intranquilidad, de movimiento, de estrés. Pero en el fondo el hombre de día no busca eso, no quiere eso, ¿no? Bueno, a veces también la misma vocación religiosa la vivimos al estilo del mundo. Ya, pero eso es una equivocación. Puede ser un error. Claro. Queremos abarcar mucho y no podemos. José, da un gran abrazo a esa comunidad de Poblet, a la que le tenemos tanto cariño. Invitamos a todos los espectadores que nos ven y nos oyen a que siempre son muy bien recibidos. Si algo tiene un monasterio es precisamente la capacidad siempre de acogida. Desde la más antigua Edad Media cultivaron siempre la hospitalidad con el necesitado, pero también la hospitalidad con el turista ahora. Y tienen unos sistemas y unos servicios de turismo muy acogedores, y allí donde tienen la mayoría de los reyes de la corona de Aragón con ellos custodiando sus sepulcros, pues allí nos invitan a acudir también nosotros y a entablar ese diálogo de palabras profundas con la comunidad del silencio. Hay quien en la historia monástica, hay quien intentó quitar la acogida de huéspedes. Y la respuesta fue, pues si se pierden esa acogida de huéspedes, pierde sentido la vida monástica. Claro. Pierde sentido. Eso que es un instrumento de servicio muy interesante de cara a la vida creyente. Pues efectivamente, podemos ir ahí, nos sentiremos muy acogidos y agradeceremos a esta comunidad de Poblet esa disposición suya, no solamente a acoger, sino como también ocurre con frecuencia, a salir y venir incluso a Zaragoza. Algunas veces los traemos para que nos hablen y nos digan palabras profundas siempre, pero algunas muy... Tienen un monje especializado en física cuántica que está, digamos, en lo más moderno de lo que es el mundo de la ciencia, ¿eh? Y traerlo a Zaragoza, que hemos hecho alguna vez, pues es un bálsamo de sabiduría y de ciencia y de sabiduría integrada en lo que es el mundo de la fe. Pues muchas gracias, Padre Abad José, y esperamos vernos alguna vez más. Bueno, aquí y gracias Poblet. A todos. Aquí buen Poblet. Aquí o en Poblet. Muy bien. Ay.